Y ahora sí, ya está grabando. Ok. Recordando un poquito lo que vimos ayer, vimos lo que era el modelo entidad-relación, lo que era normalizar, vimos un poquito sobre las características, sobre las bases de datos relacionales, cuáles eran los objetivos principales de la normalización, que era segmentar, por así decirlo, todos los datos en grupos pequeños, para después tener una mejor lógica, para poder consultar mejor la información. Ya que si tenemos todo en una sola tabla, esto nos dificultaría mucho. Y habrían cosas que son específicas, como lo habíamos hablado ayer de un alumno, como la edad, como el género, que no nos iba a importar tenerlo en una matrícula, pero que si queríamos información sobre esa persona como tal, sí era importante. Vimos los símbolos, que básicamente son estos de acá, cuadrados, óvalos, un rombo para la relación, los atributos. Eso es todo lo que tiene que ver con la simbología, ¿verdad? Ya cuando hablamos de cardinalidad es cuando miramos lo de preguntarnos si esta entidad se podía reflejar con la otra muchas veces o solo una vez, o ninguna también se podría dar el caso a veces. Ya vamos a ver eso. Y viceversa, si esta otra identidad también se puede relacionar con la otra identidad muchas veces o solo una vez. Y entonces aquí es donde teníamos lo de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Entonces, aquí teníamos el ejemplo, que el autor escribe, esta es la relación libros, y aquí vamos viendo, el autor puede escribir varios libros, tenemos una relación de uno a muchos, y un libro puede tener varios autores, tenemos otra relación de uno a muchos. Entonces, como tal, tenemos que varios autores pueden escribir varios libros, relación de muchos a muchos. Aquí teníamos ya el modelo clásico que lo vimos ayer y también un modelo moderno que es básicamente sin los óvalos y teniendo los atributos en forma de lista. De ahí lo demás sigue igual. Para la tarea lo pueden hacer de cualquiera de estas dos maneras, no hay problema. Y hoy lo que vamos a ver es el modelo relacional. Ok, hay ciertas diferencias entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional que las vamos a ver más adelante, pero a veces tiende a confundir de que son iguales. Entonces, de entrada, tengamos claro que no son iguales. Y el modelo relacional es el modelo lógico para, perdón, espérenme, que mi computadora está teniendo un problemita. Ya les muestro. Ok, modelo relacional. Está. Ok, el modelo relacional ya va más basado a la estructura en sí en la base de datos. El modelo de entidad-relación solo nos ayuda a ver lo conceptual, la lógica. Ya con el modelo relacional ya podemos decir, con este modelo yo puedo empezar a estructurar mi base de datos y implementar mi base de datos. Cuando hablo de implementar es ya en mi gestor de base de datos, en este caso SQL Server, ya poder empezar a hacer scripts y cosas así para hacer la estructura, hacer el llenado de datos, las actualizaciones y todo eso. Entonces, leamos un poquito. Es el modelo lógico para organizar y representar datos en una base de datos. Este modelo se basa en el concepto de tablas, llamadas también relaciones. Cuando yo diga relaciones, ya no nos vamos a referir al rombo, que estaba en el modelo entidad-relación. Aquí las relaciones se conocen como tablas. En este caso, las entidades. Las entidades que mirábamos como tablas ahora también se van a llamar relaciones en el modelo relacional. Por eso es que tienden a confundirse un poco porque conceptos que yo entendía en el modelo entidad-relación son diferentes en el modelo relacional y más adelante los vamos a poner más en claro. Entonces, los datos se estructuran en filas y columnas y utiliza la matemática de teoría de conjuntos para gestionar las relaciones entre los datos. La teoría de conjuntos es cuando hacíamos unión o cuando usábamos el o.
Ya lo vamos a ver más adelante con los joins, con las uniones. Entonces, ahorita no nos preocupemos por eso, vamos a centrarnos más en las filas, en las columnas y cómo realizar ese modelo relacional. Entonces, las características son que los datos están organizados en tablas. Cada tabla representa una entidad de un modelo entidad-relación, ¿verdad? Como alumnos o como libros que estábamos viendo en el ejemplo. Cada fila o tupla representa un registro individual. Entonces, si vamos acá, bueno, pero aquí no lo tenemos. Con el ejemplo después lo vamos a hacer. Que era cada fila, cada línea horizontal representa un individuo. Como lo teníamos ayer, si yo ponía mis datos, Dorian Contreras, edad 21, género femenino, todo eso que se refiere a mi persona es una fila o una tupla. Y cada columna representa un atributo. En este caso sería nombre, apellido, edad, género. También otra de las características muy importantes son las llaves primarias y las llaves secundarias, porque aquí nosotros es donde vamos a empezar a relacionar las tablas. Y si yo solo hago una línea, pero no sé qué elemento de esta tabla es el que estoy sacando para la otra tabla, como lo habíamos hecho ayer, que mi ID era 1, digamos, y ese 1 yo lo ponía en la tabla de matrícula, entonces esa era mi llave primaria. Es, por así decirlo, el atributo que comparten ambas tablas en las relaciones. Y las llaves secundarias, bueno, no sería llaves secundarias, sería llaves foráneas, más que todo. Y creo que ahí me confundí, lo voy a cambiar antes de subirles la presentación. Son llaves foráneas, foráneas de que están en otra tabla, y ya lo vamos a ver más adelante. Por último, consistencia e integridad. Esto lo venimos hablando desde el inicio. Las bases de datos relacionales siempre buscan eso de la consistencia e integridad de los datos. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los elementos y a qué se refería. Por ejemplo, la relación es la tabla, ¿verdad? O como lo conocíamos, entidad, en el modelo entidad-relación. La tupla es la fila, una fila de la tabla. Todo esto es una tupla, es un registro de un objeto, digamos, llamémosle. Todo un registro que hace referencia a Alberto Gómez, todo esto es una tupla. Un atributo son estos de acá arriba, por ejemplo, el pasaporte en este caso, teléfono, fecha de nacimiento. El grado es el número de columnas, o sea, cuántos atributos tengo. En este caso aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 atributos, entonces cuando yo digo que mi relación es de grado 6, hago referencia a que mi tabla tiene 6 atributos. Y por último, en este caso, cardinalidad es el número de filas, o sea, cuántos individuos tengo almacenados en mi tabla. Aquí cardinalidad ya no es uno a muchos, sino que es el número de filas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en estos conceptos que comparten ambos modelos. Por ejemplo, aquí voy a explicarles un poquito más de llave foránea y llave primaria. Ok, solo centrémonos en esta primera tabla, en esta primera relación. Tenemos decanos, tenemos la cédula, nombre, apellidos y celular. PK significa primary key. Entonces, esto significa que es mi llave primaria. En esta tabla, en esta relación, mi llave primaria es cédula. Y no tengo llaves foráneas. Ahora, si nos vamos a la siguiente, que es facultad. Sabemos que una facultad tiene un decano, ¿verdad? Y el cuerpo de docentes y todo esto. Entonces, si hablamos en una facultad, aquí pusimos que la llave primaria va a ser el número de facultad. Digamos, ingeniería es número 1, el área de ciencias políticas número 2 y así sucesivamente. Entonces, esta es mi llave primaria. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una relación entre estas dos tablas. Hay una relación entre estas dos relaciones, porque también podemos decir que esta tabla se llama relación. Entonces, hay como una conexión entre estas dos tablas. Llamémosle conexión para no
decirle relación a las relaciones, que son las tablas. Es muy confuso, lo sé. Entonces, aquí lo que me dice es que un decano pertenece a la facultad, ¿verdad? Entonces, si lo analizamos desde la facultad, tengo mi llave primaria y a esta se le conoce como llave foránea. Foránea porque viene de otra tabla. Eso es básicamente lo que significa foránea, que viene de otra tabla. En este caso, aquí solo tengo llaves primarias, porque este análisis se hace tabla por tabla. Esta es mi llave primaria, pero aquí yo estoy teniendo la llave primaria de la otra tabla. Entonces, en esta relación, en esta tabla, es mi llave foránea. Y así lo vamos viendo. Aquí tengo llave primaria y también esta de aquí es mi llave foránea. Cada docente pertenece a una facultad específica y cada docente también tiene un identificador. Ahora, si hablamos de asignatura o curso, cada curso tiene su propia llave primaria, pero a su vez el maestro que le imparte es la llave foránea. Y tenemos las asignaturas. Cada asignatura tiene un código, que es su llave primaria, pero cuando estamos hablando del curso, que digamos que lo podemos asociar a que en ese periodo se dio ese curso, en el otro periodo también se puede dar ese curso y así sucesivamente, tenemos que también como llave foránea el código del curso que imparte. Y aquí ya va la inscripción. Tenemos a los estudiantes con su llave primaria y en la inscripción lo que ocupamos es el código de la asignatura y el código del estudiante. Entonces estas dos en mi tabla de inscripción son llaves foráneas. Entonces, ¿entendimos lo que eran las llaves primarias y llaves foráneas? ¿O hay alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, todo claro. Entonces, aquí lo más importante es, toda tabla tiene llave primaria. Eso es lo primero. Si se fijan, todas las tablas tienen llave primaria. Y más si voy a hacer conexiones entre otras tablas. Vamos a ver que hay casos que no es necesario que tenga una llave primaria, pero son muy raros, porque normalmente eso es lo que queremos buscar con una base de datos. Buscar esas conexiones entre las tablas y esas conexiones solo se pueden hacer mediante llaves primarias. Si aquí no existiera una llave primaria, yo no sabría a qué me refería a esta cédula de acá. Porque esta cédula, si se ven, también está en docentes. Entonces, si yo solo pongo cédula, ¿a qué me refiero? ¿A la de docentes o a la de decanos? Entonces, por eso es que hacemos lo de llaves primarias. Así tenemos más la integridad. Continuando, aquí está ahora la nueva simbología de las relaciones o de la cardinalidad. Aquí básicamente lo que nos dice que las relaciones de uno a uno se representan con este palito. Este palito significa. Entonces, si tengo una tabla conectada con un palito y otra tabla conectada con otro palito, es uno a uno. Este círculo significa que es opcional. Opcional significa que probablemente no es necesaria esa relación, que a veces mi tabla de aquí no va a estar en mi tabla de acá. Entonces, por eso es que va de 0 a 1. Puede estar o no puede estar. Un ejemplo de esto podría ser en la tabla que teníamos de persona a estudiante y después teníamos docentes. La persona que teníamos aquí podría estar en estudiantes o podría estar en docentes. Entonces significa que si solo tengo una persona que es docente, significa que mi relación de 1 a 1 iría con docentes, pero mi relación de 1 a 1 con estudiantes estaría vacía porque solo tengo una persona registrada. Entonces a eso es lo que se refiere. ¿Podrían o no haber estudiantes en mi tabla de personas? ¿Podrían o no haber docentes en mi tabla de personas? Esta es de 1 a muchos. Muchos es como esta patita de gallo, digámosle. De 1 palito a muchos. Entonces, aquí tenemos el opcional. O bueno, este no es el opcional, sino que puede ser muchos o puede ser solo uno. Por ejemplo, podríamos hacer un registro de cuántos carros tiene una persona. Entonces, digamos que tiene 2 Toyotas y uno solo tiene una Toyota, digamos.
Entonces, a eso va. Una persona puede tener varios carros o solo puede tener un carro. Entonces, de uno a muchos, y en esos muchos podemos incluir de uno a infinito. En este caso de aquí, es implícitamente que hay muchos registros de eso, no que solo puede haber uno. En este caso aquí ya decimos que sí, puede haber uno o más. Y aquí solo es, pueden haber muchos. Este de 0 a muchos, lo mismo, agregamos el circulito, ya sabemos que es opcional que hayan o no esa conexión. De muchos a muchos, de uno a muchos, a unos a muchos significa que puede ser de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, eso es lo que se refiere aquí. Que puedo tener un dato aquí y muchos acá, o viceversa, puedo tener solo un dato aquí de esta tabla y muchos datos que comparten esa tabla. Y aquí es el opcional. Puede ser que no haya nada de datos compartidos, pueden ser que haya muchos, pueden ser que haya unos. ¿Quedamos claros un poquito con eso? Estas van a ser las líneas que van a conectar las tablas y así nosotros vamos a saber si es de uno a muchos o de muchos a uno. ¿Todo claro? Ok, y eso es básicamente la clase de hoy. Vamos a hacer un ejercicio corto. Después vamos a ver la comparación entre los modelos. Y con eso terminaríamos. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Si ven, es fácil. El diagrama cuando ya hicimos el entidad-relación. Ya van a ver porque lo que vamos a hacer ahorita es que el diagrama que habíamos hecho ayer lo vamos a convertir al modelo relacional. Compartir. Ok, este diagrama de acá, digamos. Sí, este diagrama de acá lo vamos a convertir al modelo entidad-relación. Vamos a pasar esto por acá. Vamos a poner más lejos. Control Z. Control Z. Acá lejitos. Y acá abajito vamos a hacer el modelo relacional. Entonces, vamos solo a ponerle modelo entidad relación. No sé si se puede hacer más grande. Creo que sí o no. Así, aquí está. Vamos a hacer más grande, 48. Para que se entienda que este es el modelo entidad-relación. Y ahora vamos a hacer el modelo relacional. Y básicamente esa es la tarea que tienen que hacer. Un modelo, entidad-relación, sobre un supermercado. Yo les doy los lineamientos tipo quiero 4 tablas, 4 entidades, que hayan una relación de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1. Facilito. Y que hagan el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Esa es la primera tarea, literalmente. Que se entrega, solo para recordarles, el lunes. No necesariamente ocupan utilizar el software que yo les di, pueden buscar por otros lados, pueden utilizar Canva, lo pueden hacer a mano si desean, no hay problema. Entonces, aquí si ven, hay algo que se llama relación de entidad, no sé si es esta. Sí, sí es esta, porque miren, aquí están las relaciones de uno a uno, de uno a muchos, todo eso. Entonces, vamos a ir iniciando haciendo las tablas, que es la de alumnos. Entonces acá tenemos esta tabla, que lo único que ocupamos especificar es si es llave primaria, llave foránea, que eso sí siempre lo tienen que tener bien claro, que tienen que poner PK y FK para que nosotros identifiquemos. Entonces tenemos alumno. Y tenemos ID alumno.
ID alumno. Tenemos nombre, bueno, todo en minúscula, nombre. Si se fijan, la entidad siempre va con mayúscula, en singular. Y ya los atributos van todos en minúsculas y usamos el snake, no me acuerdo cómo se llama exactamente, tiene algo que ver con snake. Bueno, después vemos, después les traigo. Entonces, también tenemos el apellido, edad, vamos a ver cómo se puede, no sé si se puede, cómo agregar otra columna, supongo que aquí en más. Si le doy duplicar, funciona. Género, y así sucesivamente. Como ven aquí, esta es la primera tabla. De ahí tenemos la de clase, hagamos la de clase. Son como las más fáciles. Porque las tablas que son más difíciles de identificar serían las transaccionales. Esta relación de aquí se convierte en una tabla. Ya vamos a ver cómo se convierte en una tabla. Estas de aquí son las que son un poquito más difíciles de ver. Entonces tenemos ID clase y nombre clase, nombre. Bueno, ya está. Entonces vamos a ver cómo se borra como tal. Borrar. Entonces vamos a borrar estos dos. Está difícil esto. Así está. Solo con el... Ahí está. Ok. Y ahora veamos esta de matricular. Tenemos aquí la clase. Y hagamos la de docente para terminar esa. Docente. Espérenme un momento, ya vengo. No, ya voy todavía. Literalmente. Sería por puro capricho. Podrían hacer una obra fácil. Eso es lo que yo le digo.
es lo que Gatamen estaba diciendo ayer. Gatamen literalmente dijo ayer de que porque ese entonces estaba un laboratorio ahí para que los estudiantes pudieran llegar y trabajar ahí. Entonces el grupo ese como que se animó y yo iba a presentar el tema. Y se animó y van a presentar eso. He vuelto. Perdón por la espera. Estamos en docente, ¿verdad? Que sería el ID del docente. Nombre, apellido y edad, género también está bien para un docente. Podríamos agregar como fecha de inicio de trabajo, digamos. Duplicar. Ahí está. Sería fecha inicio. Inicio. Trabajo. Y aquí es donde viene lo de las relaciones. Primero hagamos esta de clase y docente. La vamos a llamar curso, como estaba en el ejemplo anterior. Entonces, esta relación. Esta relación. Ok, a esta la vamos a llamar curso. O asignatura podría ser. Curso lo vamos a llamar mejor. Curso. Entonces, tiene que tener una llave primaria. La vamos a llamar ID curso. ID curso. Y aquí es donde vienen las relaciones. Este curso tiene que tener asignada una clase. Aquí vamos a tener una relación. Y tiene que tener asignado un docente, otra relación. Entonces, aquí venía lo de la cardinalidad. Habíamos dicho que es de muchos a muchos. De clase a curso es de uno a muchos. Un curso solo puede estar en una clase. Bueno, en muchas clases. A lo que me refiero, ¿sí? Fíjese que no me sale la presentación de la clase. No puedo verla. ¿Les aparece la presentación o no? Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, solo para estar seguros. Sí. Esto acá. Ahorita se está compartiendo, ya debería de estar compartido. Sí, ahora sí lo puedo ver. Do you need me to help you? Ok. Entonces, aquí estábamos en curso. Solo para que volvamos a ver, ya creamos la relación docente, relación alumno, relación clase, y vamos a empezar a hacer las conexiones. Lo que dijimos es que en el curso las clases se pueden repetir. O sea, esta clase puede tener varios cursos. Y ahí lo que vamos es que puede ser en varios periodos, digamos. A eso nos referíamos. Las mismas clases se dan en varios periodos. O sea que esta clase puede tener varios cursos. Entonces sería de uno de aquí a muchos. Entonces, por aquí es de 0 a muchos. Es de ir buscando. Aquí está, de 1 a muchos. Entonces, aquí quedarían muchos y aquí quedaría 1. Por así decirlo. Y hacemos la relación que vaya directamente
del atributo. ¿Cómo? Vamos a desactivar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es así. Va desde esta llave primaria, si se ven, llave primaria, y acá va a ser una llave foránea. Le vamos a poner FK en mayúscula y sería ID clase. Esa es la primera relación, digamos. Vamos a ocupar, duplicar este. Lo vamos a duplicar varias veces, solo para que tengamos varios. Y está. Entonces, vamos a ir borrando para no confundirnos. Y vamos a ocupar otra llave foránea, que es la de docente, ¿verdad? El docente que imparte ese curso, digamos, en ese periodo o en ese periodo de tiempo. Entonces, aquí vamos a tener ID docente. Y como habíamos visto también es de uno a muchos. Un docente va a poder estar muchas veces en esta tabla relación o en esta relación, esta tabla, como quieran decirlo, va a estar muchas veces aquí porque puede ser que la clase sea distinta o que el curso haya sido en el periodo 1 y después en el periodo 2. Entonces es de uno a muchos, como lo teníamos acá, de uno a muchos. Entonces esta misma llave de aquí la vamos a copiar. Esta es la de muchos. La vamos a poner acá. Y la de 1 la vamos a poner acá donde está el docente. Ajá. Vamos a ver. Si se ven, es en esta figura no está la patita, por así decirlo, que habíamos, la línea que habíamos visto anterior, pero se entiende que cuando no está es la relación de 1 también. ¿Por qué no se da la vuelta? ¿No se da la vuelta? ¿Se puede mover? No. Vamos a borrar y vamos a hacer otra entonces. De 1 a muchos, estaba acá. Estaba al revés, era. Estaba acá. Y estaba acá. Así mero. No sé por qué no se puede mover. Esto de acá. Pero así lo vamos a dejar. ¿Se entiende ahí? Sí me gustaría. Me da toque. Me da ansiedad. Que no se pueda mover esto. Así. Pero bueno. Ahí está. Y aquí abajo podemos seguir poniendo como hora inicio. Los demás atributos que no son ni llave primaria, ni llave foránea. Hora fin. También podríamos poner como hacer otra tabla que se llame edificio y sabemos que estos cursos se imparten en muchos edificios, pueden ser en el D1, B1 y todos los edificios, los demás edificios. Entonces aquí tendríamos otra relación de 1 a muchos y como tal, si analizamos solo esta tabla, es de muchos a muchos porque hace la conexión entre estas clases y estos docentes, que es como lo tenemos acá. Entonces ahora veamos la de matrícula, que la vamos a poner de acá. Matrícula, ¿verdad? En matrícula tenemos el ID de la matrícula. ¿Y qué es lo que necesita la matrícula? Pues el curso donde va a estar matriculado el estudiante y el estudiante. Entonces aquí sería ID estudiante o alumno, creo que le habíamos puesto ID alumno. Aquí sería ID curso. Y por último aquí podríamos poner fecha matrícula. También podríamos poner el estado, si está en espera, si está aprobado. Se podría poner también. Para eso se podría hacer otra tabla también,
que tenga solo los estados de aprobado, reprobado, cosas así. Vamos a ver. O podríamos hacer otra tabla llamada notas, que ahí nosotros vayamos poniendo, por así decirlo, las notas de todos los estudiantes, y lo que tendría sería el curso, el estudiante y la nota. Y cheque. Entonces, vamos a hacer estas FK de foreign key, llave foránea. Y ahora veamos las relaciones. Un estudiante puede tener varias clases matriculadas, relación de 1 a muchos, que va de acá a acá. No sé si habrá uno, sí, muchos a muchos. Si ven aquí hasta... Hay varios. Pero sí está de 1 a muchos. Y de aquí sería el ID curso también. Que un curso puede estar varias veces acá. Entonces tenemos el curso. Acá. Y ahí está. Entonces, esta sería como... Me sigue dando toque este. Lo vamos a poner del otro lado. Acá. Y acá. Y sigue esto acá. Me gusta. Bueno. Ahí está. Entonces, con esto ya teníamos la relación que habíamos hecho arriba, que era alumnos, la matrícula, la clase, hicimos la relación que se llama curso, que es equivalente a imparte, y la de docentes. Y así sucesivamente podemos ir agregando más tablas. Género la podríamos convertir en una tabla, podríamos hacer una tabla de calificaciones, podríamos hacer una tabla de calificaciones de los estudiantes, que es lo que nos piden hacer aquí para ver nuestras notas, y un montón de tablas más. Podríamos poner las clases o, bueno, las aulas, tipo, hay una aula que se llama 402 que pertenece al B1, ahí había una relación y que tiene capacidad para 40 estudiantes. Tenemos un laboratorio que tiene capacidad para 30 estudiantes y todo eso puede ir metido en la base de datos. O sea, las bases de datos son inmensas. Entonces, antes de mostrarles, vamos, como tenemos tiempo, y antes de ir a las preguntas y de mostrarles las bases de datos que he hecho en otras clases para que miren lo extensas que pueden hacer y cómo el modelo relacional ayuda mucho a la hora de cuando nosotros vayamos a hacer los scripts para empezar a interactuar con el gestor. Esto nos ayuda mucho. Entonces, ahorita vamos a dejar de compartir, voy a compartir toda la pantalla completa. Toda la pantalla, compartir. Y volvamos a la presentación solo para la comparación entre ambos modelos. Entonces, la labor del modelo ER es representar la base de datos con entidades y relaciones, mientras que la relacional ya utilizamos las tablas y la conexión o la relación entre esas tablas. El modelo entidad-relación describe los datos como un conjunto de entidades, relaciones y atributos, mientras que ya en el modelo relacional
vemos algo, lo que es el dominio, que lo vamos a ver en la clase siguiente, que es que vamos a ver tipos de datos. Dominio es qué valores puede tomar mi atributo. Si yo digo edad, ahí ya decimos que es un número entre 1 y 100. Puede haber entre 1 y 150, digamos, por si acaso. Pero es un número, entonces yo no voy a ir a poner 21 escrito cuando yo ya dije que va a ser un número. Eso se llama dominio. Atributos y tuplas. Recordemos que las tuplas son las filas, que es lo que representa cada individuo en la tabla. La relación es más fácil de entender en el modelo entidad-relación, porque ese rombo nos da el verbo. Entonces, ya sabemos que cuando autor escribe libro, pues ya sabemos que estamos refiriéndonos a que muchos autores escriben muchos libros. Pero si ustedes se fijaron en el modelo entidad-relación, bueno, en el modelo relacional, no sabemos exactamente qué es la conexión entre las tablas. Si simplemente lo vemos así, es que nosotros tenemos que intuir, dice docente, curso, clase. Ah, ok, tengo clases, pero a la vez tengo cursos y es un poquito difícil de hacer entender que, o sea, que esa clase se puede dar varias veces por varios docentes, por eso es que tengo otro que es cursos y esos docentes están asociados a ese curso, no directamente a la clase, porque esa misma clase la pueden dar varios docentes, entonces ahí es cuando vemos un poquito más lo difícil que es comprender los modelos relacionales, que una entidad-relación. Entonces, eso sí es una gran diferencia, por eso se hacen los dos, para tener más comprensión de la base de datos. Si nosotros no comprendemos la base de datos, mucho menos vamos a saber consultar la información, entonces eso es importante. Ya cuando vemos en cartografía, es que el modelo entidad-relación utilizamos las cardinalidades, que es uno a muchos, muchos a uno, sucesivamente, mientras, como ahorita lo acabo de explicar, aquí no sabemos mucho de las cardinalidades. Es muy difícil ver que estas 3 tablas de acá representan muchos a muchos. En cambio, aquí ya no nos dice, muchos a muchos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, sí me gustaría que vieran ejemplos. Como les dije, yo trabajé en Oracle y me gusta mucho más Oracle, les soy sincera, pero es porque la herramienta de Oracle nos permite modelar. O sea que yo puedo hacer aquí mi modelo de base de datos relacional y después automáticamente eso me hace los scripts para la estructura de base de datos. En cambio, en SQL Server, nosotros primero tenemos que hacer los scripts y a partir del script me genera el modelo. Entonces es distinto. En SQL Developer yo hago el modelo, me genera los scripts, y en SQL Server yo tengo que hacer los scripts, que es la parte más tediosa, y si no tenemos algo visual es más difícil hacerlo porque nosotros tenemos que decir, este atributo va a ser llave foránea, este atributo va a ser primaria, que en cambio aquí les voy a mostrar una de mis tareas de bases de datos. Mi primera tarea de base de datos específicamente. ¿Cómo era el modelo relacional? Que esto se puede hacer directamente acá, cuando quiera cargar, porque tarda un poquito. Eso sí, es un poquito, y se mira bien arcaico. Pero por mientras carga, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Es sobre las tablas que acaba de hacer, Okay. lo que nos acaba de mostrar. Ajá. Ahí en esa ID alumno tiene que ir apuntando a ID matrícula o apuntaría a la de abajo, a ID alumno. Muy buena observación. Sí, tiene que ser acá. Así mero. Para que si nosotros sepamos que este atributo de acá sale directamente de esta tabla. Muy buena observación. Gracias. Sí, tomen en cuenta eso, que normalmente del atributo que salgo es el atributo que voy.
Si ID alumno estuviera más abajo, hasta acá iría la flecha. Entonces, muy buena observación. En su tarea tengan cuidado con eso también. Es para que sea más legible, para que yo sepa, esto hace referencia a esto. Otra pregunta. Sí. ¿Tiene algún material para poder leer un poquito más sobre esto? Sí, en el material que les subí, creo que acá, aquí estoy en fundamentos de programación, acá. En el material que les subí que dice semana 1 de SQL Server, aquí básicamente es como yo estructuré mis clases, de aquí saco la información de una investigación previa que yo hice, y abajito, aquí está la bibliografía. Pueden utilizar estos, entrar a la bibliografía para leer un poquito más sobre las cosas. También siempre busquen en internet, también me gustan los videos. Entonces, tipo, cómo realizar un modelo entidad-relación, cómo realizar un modelo relacional. Ayuda mucho, pero aquí está el modelo relacional y aquí, abajito, hay una bibliografía. Pero pueden buscar también videos. Videos los recomiendo mucho, son más interactivos. Y también lo que deberían de hacer con los videos es que mientras los están viendo, ir haciéndolo a la par. Así se quedan mucho mejor las cosas. Gracias. Entonces, aquí está. Esta es mi primera tarea. Y para que vean un poquito de cómo se ve una base de datos un poquito más compleja, digamos. En cada editor de texto las líneas cambian. Si ven aquí son flechas y la patita de gallo, digamos, para hacer la relación de uno a muchos. Les explico un poquito esta base de datos. Era sobre imitar Facebook, digamos, pero Facebook para sí, Facebook, pongámoslo así, Facebook, donde teníamos usuarios, los usuarios podían tener amigos. Si ven, aquí yo creé la tabla género, que es lo que les decía, tengo mi tabla personas o usuarios en este caso, y yo lo que hice fue una relación de uno a muchos en género. Y si ven, tengo ID género. Si ven, aquí también solo hace como P de primary key, F de foreign key. Pero si ven, siempre se especifica cuáles son las primary y cuáles son las foreign key para que nosotros tengamos más entendimiento de, este atributo no pertenece exactamente solo a esta tabla, sino que viene de otra tabla. Entonces aquí teníamos estados civiles y digamos que aquí teníamos las publicaciones, ¿verdad? Un usuario podía hacer publicaciones. Como ven, primary key, el ID de la publicación y el usuario. Tenía fecha de publicación y si tenía algún texto. A su vez, las publicaciones estaban asociadas a comentarios, a likes. Aquí teníamos el tipo de like. Por ejemplo, si era, no sé cómo se dice, me encorazona o me divierte. También fotografías, álbumes. Los usuarios podían crear álbumes que estaban asociados a las fotografías. Podrían crear grupos, digamos, cuando ya hablamos de chat, un grupo de usuarios, aquí están los grupos, mensajes. Y esto es interesante porque podemos sacar dos llaves. Tenemos ID emisor y ID receptor. El ID emisor hace referencia a la tabla de usuarios y el ID receptor también hace referencia a la tabla de usuarios. Lo que estoy diciendo es que un usuario puede chatear con otro usuario de la misma tabla. Entonces puede suceder eso, que vayamos a sacar varias veces en la misma tabla llave foránea de otra tabla. Entonces aquí lo que me refería era esto. Yo hago el modelo acá, si ven aquí puedo crear tablas, creo la tabla y es muy intuitivo aquí. Y aquí el nombre de la tabla, de ahí me voy a columnas y voy agregando a ID, ID2 y así sucesivamente. Clave primaria, o sea, bien intuitivo aquí. Y las relaciones se hacían así. Toco la tabla de la que quiero y la llevo a la otra tabla. Y aquí, bueno, pero esto es más sobre aquí el modelado. El modelado lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer en los sistemas que ya vimos. Entonces, lo interesante de aquí es que yo hacía primero mi base de datos, mi modelo de base de datos, digamos, y después yo solo le daba acá, le daba generar,
le daba a aceptar. Y a esto es lo que se le conoce como script, que esto es lo que vamos a ver toda la otra semana. Create table, tbl, álbumes. Entonces, busquemos álbumes. Creo que estaba por acá. Acá. Entonces lo que hacíamos era esto. ID álbum, lo decíamos que iba a ser number de número, el ID usuario. Así es como se crea una tabla. Esto es lo que vamos a ver la otra semana. Cómo ahora de que ya tengo el modelo, pasarlo al script para ya tenerlo en la base de datos. Este alter table también lo vamos a ver, y aquí es cuando ya decía, mi primary key va a ser ID álbum, y abajito creo que salían las foreign key. Mi foreign key va a ser, lo voy a sacar de aquí, bueno, esto lo vamos a ver después. Ahorita solo es para que vean el ejemplo de los modelados. Y esta es pequeña a comparación de otra base de datos. También traje el ejemplo de esta misma tabla en SQL Server. Como les había mostrado, en SQL Server no tengo como para modelar la base de datos. Aquí lo se hace al revés. Primero se tiene que hacer el script, y del script SQL Server te genera el modelo. Pero imagínense que nosotros no supiéramos cuál es el modelo y simplemente vamos con create table, crear tabla tal, con tantos atributos. Pero yo no voy a saber si tenía que haber creado primero la otra tabla para sacar la llave primaria y cosas así. Entonces eso es lo que no me gusta un poquito de ese, lo que no me gusta de primero hacer el script y después hacer el modelado. Primero se hace el modelado y después el script. Una observación: cuando vayan a instalar ya las cosas, para los que ya lo instalaron, perfecto. Para los que no, siempre traten de tener esto en opcional. Si la ponen en otro, pues no les va a funcionar. Entonces, siempre opcional. Y así se ve SQL Server. Entonces, aquí tenemos la base de datos. Si ven, aquí ya tengo el ejemplo de curso y estaba haciendo una prueba. Entonces, nosotros nos vamos acá y aquí podemos ver las tablas. Si ven, esto lo vamos a ver después. Pero si bien aquí tenemos el TBL, álbumes, amigos, comentarios, estados civiles, todas las tablas que yo tenía atrás, por así decirlo. Solo déjenme ver si guardé el script en cursos, SQL Server, SQL, ajá, este es. Ya casi terminamos. Acá. A ver si se abre. Entonces, aquí está. Esto lo vamos a aprender en la siguiente clase. Primero se crea el nombre de la base de datos. En este caso, ejemplo, curso. Use es para decirle, voy a usar esta base de datos. Porque si ven acá en databases, tengo varios. Tengo ejemplo, tengo prueba. Entonces, es para saber cuál es la base de datos que voy a usar. Y después empezaba con el create table y todo lo demás. Si se ven, es lo mismito en SQL Server que en Oracle DB, solo en Oracle. Sí, en Oracle. Solo que si se ven aquí, yo puedo decirle de un solo, esta va a ser mi primary key. Y así sucesivamente. Y como ven, ahora vamos a ver acá que genera el diagrama. Entonces, aquí ya lo había generado. Y aquí está el diagrama de la base de datos. Pero primero tengo que tener creadas las tablas, que es cuando les digo que primero se ocupa el script y después es que me genera el diagrama, porque aquí básicamente generar el diagrama aquí es muy fácil. Clic derecho, new diagram, y aquí les aparecen todas las tablas que están creadas. Entonces ustedes van diciendo, quiero que se muestre a álbumes y amigos, y así sucesivamente. Ustedes van a decir cuáles son las tablas que quieren que se mire. Entonces, si solo tengo estos dos, pues simplemente no hay ninguna relación, ¿verdad?, entre álbumes y amigos. Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que hice fue crear todas las tablas.
Y este de aquí es como el mismo de allá. Es el mismo de Oracle DB. Entonces, si se ven aquí no usan la simbología de las flechas, pero es lo mismo. Y si ven, va desde donde la saco hasta dónde va. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? La tarea es básicamente hacer lo que vimos esta semana. Ya la otra semana, el lunes, como simplemente en el plan estaba instalar las cosas, pero eso se hace rapidito, vamos a ver el tema que nos hizo falta esta semana para ya salir de eso y terminaríamos. Entonces, eso sería todo por hoy. Ok, gracias. A la orden. Estaba viendo que no se había salido. A la orden. Yo le subo el video y de ahí nos vemos el lunes. Gracias.